qué traigo esta lista? ¿Por qué traigo esta lista? Porque lo voy a decir con toda claridad. El gobierno actual tiene un gran complejo de inferioridad con los gobiernos del Frente Amplio. Queridas y queridos compañeros, hay una herida que no borra el tiempo. Hace 2 días sentíamos los 3 años de la partida de Tabaré. Y verdaderamente, se sigue sintiendo la tristeza de su partida, la ausencia de su partida. Y algunos compañeros han mencionado o han propuesto mi nombre para que yo hablara de esa relación, cosa que no voy a hacer. Yo no voy a hablar de la relación que tuve con Tabaré, con su familia tan querida, con la inolvidable Mari, que fue un puntal en esa familia, sino que, aún embargado por la emoción, sin ningún lugar a dudas, voy a hablar de la relación que Tabaré tenía con su gente, con el pueblo, con el Uruguay. Y yo digo que Tabaré fue un hombre extraordinario en el sentido literal de la palabra, fuera de lo común, fuera de lo ordinario en el buen sentido. Fue un hombre extraordinario por su sensibilidad, por su compromiso con el país y con su gente, con toda la gente. Yo intento hablar, a ver si puedo representar en este homenaje a todos aquellos y aquellas que los acompañaron en sus 2 periodos de gobierno. A los ministros, a las ministras, a los subsecretarios, a las subsecretarios, a los directores y directoras de entes autónomos, de servicios descentralizados, de empresas públicas, a las legisladoras y a los legisladores que desde el Parlamento afianzaban y consolidaban su gestión. Y sobre todo a los ciudadanos que lo apoyaron en sus 2 periodos de gobierno. Porque como él decía, y por eso su nombre extraordinario, pueden haber habido luces y sombras como hay en todos los gobiernos, y él lo reconocía sin ningún lugar a dudas, pero lo que hay es mucho más luces que sombras, sin ningún lugar a dudas, mucho más luces que sombras. Tabaré hizo 2 gobiernos extraordinarios. ¿O acaso la creación del Mides para auxiliar al 1.000.000 de pobres que tenía el Uruguay en el 2005 no fue una decisión extraordinaria? ¿Acaso no fue una política extraordinaria la suba permanente del salario real y de las jubilaciones de los uruguayos y de las uruguayas? Por cierto que sí. Y miren, tengo una lista de las cosas que son extraordinarias. El Sistema Nacional de Salud, las 100.000 operaciones de los viejitos que no podían ver y la creación del Hospital de Ojos, el Plan Ceibal, con una visión extraordinaria, adelantarse al tiempo y pensar y sentir y saber que había muchos niños que jamás iban a poder o que iban a demorar mucho en acceder a los desafíos de la tecnología, y allí apareció el Plan Ceibal con Tabaré a la cabeza, repartiendo, distribuyendo cerca de 100.000 o 200.000 o 500.000 computadoras
para que los niños, los liceales, los maestros y los profesores pudieran tener ese contacto con la tecnología que era absolutamente imprescindible. Los consejos de salarios, olvidados durante los años anteriores, que permitían la negociación entre las empresas y los trabajadores con la participación del Estado, definiendo impensable que no podíamos no tenerlo. Y sin embargo allí fue creado y ese fue también uno de los puntales para la recuperación salarial. La reforma tributaria fue una medida extraordinaria, sin ningún lugar a dudas también, donde se hacía carne aquel principio de que pague más el que tiene más y que pague menos el que menos tiene, un elemento fundamental de la justicia social. El haber terminado con la deuda externa con los organismos internacionales fue una cosa extraordinaria, liberarnos de las condiciones que nos ponían y que le imponían al Uruguay. Los derechos sindicales, decenas de leyes apoyando el desarrollo sindical para que los sindicatos pudieran defender esa relación con las empresas, para que pudieran definitivamente tener una posibilidad de mejora, las leyes sindicales, la promoción de la energía solar, las políticas de turismo, el control del tabaquismo. La idea, la imagen que tengo de Tabaré en Naciones Unidas, convocando a eventos donde se llenaban las salas para escuchar sus exposiciones, sus disertaciones, sus posturas sobre el tema de las enfermedades no transmisibles. Era realmente un orgullo nacional ver a nuestro presidente en Naciones Unidas escuchado por todo el mundo, con atención, con respeto, hasta con admiración, diría yo. La ley de información, de acceso a la información pública para que la gente pudiera ejercer su derecho de saber qué era lo que se estaba haciendo en el Estado y en sus dependencias. Eso fue una medida también extraordinaria. La negociación colectiva, la creación del INEFOP, las normas para la prevención y la sanción del acoso sexual, la defensa del trabajo doméstico, olvidadas durante años las trabajadoras de la Gaza, y allí la presencia, el impulso de Tabaré y sus equipos, del BPS, del Ministerio, fueron impresionantemente positivos. El aumento de las exportaciones, el aumento del presupuesto en educación, que se multiplicó por 3 en el primer presupuesto nacional. Las obras de infraestructura, el Sodre, que pasó 20 años incendiado y nadie lo arregló, hasta que vino Tabaré y dijo hay que poner en funcionamiento esto. La torre ejecutiva, que era un esqueleto allí en la principal plaza de la capital uruguaya, y allí se hizo la torre ejecutiva. La fibra óptica para todos los hogares. El Antel Arena, que quieren buscarle la quinta pata al gato, a ver si lo pueden, no sé, tirar abajo. La discusión sobre el Antel Arena me hace acordar a la discusión que hubo en el Uruguay hace 100 años. Yo no estaba, por cierto. Hace 100 años se discutía la conveniencia de hacer el Palacio Legislativo, porque decían que era caro, que era un disparate, y ahí está, es el orgullo de nuestra democracia, sin ningún lugar a dudas. Y esa es la visión de los presidentes, que miran más allá de su periodo de gobierno y que hacen cosas que después de 50 años o 100 años nadie la discute. Y eso tuvo Tabaré. El plan Ibirapitá para nuestros ancianos, para que pudieran tener también acceso a la tecnología. Bueno, ahora lo cambiaron por relojes, está bien, veremos.
el Sistema Nacional de Cuidados, que permitió liberar a las mujeres, a las hijas de las familias numerosas del trabajo de la tarea no remunerada, atendiendo a sus mayores. Más de 50 consejos de ministros en el interior del país. Y eso fue una cosa también extraordinaria, porque el Estado, el gobierno iba hacia la gente, y la gente no tenía que venir al centralismo, y allí iban los ministros a hablar con las organizaciones sociales, sindicales, para que plantearan sus necesidades, lo que estuvieran precisando, y se arreglaban los problemas sin necesidad precisamente de ese traslado. Esto es solo una parte de lo que hizo Tabaré, y todavía falta todo lo que hizo el Pepe, porque hay que decirlo también, falta todo eso. Entonces, ¿por qué traigo esta lista? ¿Por qué traigo esta lista? Porque lo voy a decir con toda claridad. El gobierno actual tiene un gran complejo de inferioridad con los gobiernos del Frente Amplio. Y es por ese complejo que le echan la culpa de todo lo que le pasa al Frente Amplio. La culpa de sus fracasos, la culpa de sus errores, la culpa de sus inoperancias y de sus papelones. Parece que son culpa de los gobiernos pasados. Queridas compañeras y queridos compañeros, el 28 de febrero del 2020, como aquí se decía, Tabaré nos pidió: no te rindas, que la vida es eso, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Él nunca se rindió, jamás se rindió. Debe haber sido, fue el único compatriota 2 veces presidente que en su juventud trabajó para poder estudiar en almacenes, en carpinterías, y vendió diarios. Y que tuvo que esperar incluso para entrar en la universidad, y que hizo su carrera de médico en 6 años, y que se convirtió en uno de los mayores oncólogos del Uruguay y de América Latina. Y nunca se rindió, y no se rindió cuando perdió la primera elección, y no se rindió cuando perdió la segunda elección. En realidad la ganamos, porque ganaron después ellos, porque se juntaron. Y es por eso que no tenemos que tener una mirada nostálgica, solamente nostálgica, que vaya si lo extrañamos a Tabaré. Tabaré es fuerza, es valor, es realismo, es sensibilidad, es honestidad y es acción, como quedó demostrado. Tabaré no es solo un recuerdo, Tabaré es un compromiso que tenemos todos para que el 1 de marzo del año 25 un ciudadano o una ciudadana frente amplista reciba la banda presidencial, y allí Tabaré, esté donde esté, nos estará diciendo: festejen, uruguayos, festejen, que la victoria es de ustedes. Y nosotros diremos: y también tuya, Tabaré, y también tuya, Tabaré. A redoblar, sin rendirnos, como él nunca, jamás se rindió. ¡Viva Tabaré! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Uruguay!